Muy feliz sábado, queridos hermanos de la Iglesia de Olivos. Es una alegría para mí poder estar con ustedes en esta mañana. Ya hace más de un año que estamos con esto de las cámaras y Zoom y diferentes plataformas de tecnología para poder vernos. No me acostumbro a eso de hablarle a una camarita, pero a la vez es una linda oportunidad de estar juntos. Es una linda oportunidad de compartir un mensaje de la palabra de Dios. Y si bien ya hemos orado, yo lo necesito, así que vamos a orar para pedir la dirección de Dios en el estudio de su palabra. Querido Dios, Padre Celestial, gracias porque tenemos la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias porque tú nos hablas, nos enseñas, nos muestras lo que quieres para nosotros. Por favor, Padre, que cada texto que leamos, cada idea que sea compartida, sea para crecimiento espiritual, fortalecimiento de nuestra fe en ti, sobre todas las cosas para poder trabajar con fuerza, con toda nuestra energía, predicando el Evangelio para que Jesús venga pronto a buscarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Familia, un poquitito compartir lo que hacemos aquí en Hong Kong. Desde hace ya 2 años y poquito que estamos viviendo en esta ciudad al sur de China. Pertenece a China, tiene cierta independencia, han pasado muchas cosas, quizás algunos de ustedes han estado atentos a las noticias. Desde hace ya un año se ha establecido una ley muy fuerte desde China y se han acabado varias libertades, como la libertad de expresión, de prensa. Gracias a Dios todavía tenemos libertad de culto. Yo estoy predicando desde la que es mi iglesia, donde estoy trabajando desde hace 2 años. La iglesia adventista de Bible Auditorium, ese es el nombre de la iglesia. Mi trabajo es atender a un grupo de hermanas, la mayoría de ellas son mujeres, que vienen desde las Filipinas, país Filipinas, hacia Hong Kong para trabajar como empleadas domésticas. Es muy común aquí, bueno, en todo Asia, que las mujeres dejen su familia, sus hijos, sus esposos en Filipinas y vienen a trabajar 1 o 2 años. Hay hermanas que hace más de 20 años que están trabajando aquí para enviar el recurso a casa para poder sostener su familia, que sus hijos estudien, construir su casa y todo lo demás. Así que es un grupo muy lindo de hermanas, muy trabajadoras, muy misioneras, muy activas y bueno, nunca tuvieron a alguien que las pudiera atender directamente a ellas y bueno, Dios nos está dando la oportunidad como familia de poder estar trabajando con este grupo de hermanas. Hay algún varón por allí que se suma, pero el 99% de mi membresía es femenina y la verdad que para nosotros como familia poder disfrutar de las bendiciones de Dios desde este lugar, que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, es muy lindo, es muy lindo. Y por la realidad que ellas viven, porque ellas no pueden, o sea, viven en la casa de sus empleadores, yo no puedo visitarlas. No tengo la oportunidad, salvo el sábado, de estar con ellas. Por el tema de COVID, se ha dividido la iglesia en 2 grupos. A la mañana está el grupo de habla cantonesa, chino, y a la tarde tenemos inglés. Así que nos vemos mediodía, antes nos veíamos todo el día. Y como no pueden asistir físicamente a los cultos de oración, hemos comenzado 2 cultos de oraciones, uno los martes a las 5 de la mañana y otro los miércoles a las 11 de la noche, porque son los horarios que ellos tienen libres. Si no, ellas están 12 o más horas trabajando para sus empleadores. Así que estamos adoptando una modalidad de estudio de la Biblia, que no es nueva ni mucho menos, pero que nos trae mucha riqueza. Y en esta mañana, queridos hermanos, quiero hacer un poquitito este ensayo de leer una porción de la palabra de Dios y a partir del texto meditar qué es lo que Dios nos está queriendo decir, obviamente con algún otro texto que enriquezca esta experiencia, pero estamos leyendo el libro de Mateo, por ejemplo, con las hermanas y estamos disfrutando muchísimo. A veces son 3, 4 textos nada más, pero una profundidad cada milagro, cada enseñanza de Jesús que quería hacerlo también un poquitito con ustedes. Voy a leer algunos de los textos y después vamos a tratar de analizarlos. Lamentablemente no estamos juntos. A mí me gusta mucho poder preguntar, me gusta mucho la interacción,
Pero bueno, son las limitaciones y hay que adaptarse e igual es lindo estar juntos a través de la tecnología. Vamos a estar meditando en el libro de Filipenses, una de las cartas que a mí más me gusta de la Biblia, de lo que escribió el apóstol Pablo. Vamos a estar meditando en el capítulo 2 de Filipenses y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Todo el capítulo es maravilloso, pero llegar hasta ahí. Si me da el tiempo, depende, acá tengo el reloj. Quiero tocar brevemente los versículos 11 hasta el 18, pero ya me ha pasado más de una vez con las hermanas que decimos, vamos a hacer así y llegamos hasta acá porque el texto bíblico es muy rico. ¿Tienen sus Biblias? ¿Tienen el celular? La Biblia de alguna forma? A mí me gusta mucho, yo soy de la vieja escuela, me gusta mucho lo físico. Hay tecnología también, pero nada reemplaza la Biblia. Voy a leer entonces algunos de los textos. Primero voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 4 y después del 5 hasta el versículo 11 y con la ayuda de Dios vamos a ser enriquecidos por su palabra. Leemos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a detenernos aquí por unos minutos. De paso, por las dudas, por el contexto de esta carta para que podamos saber, Pablo estaba en la cárcel, se cree que estaba en la cárcel de Roma, tenía ciertas libertades, pero no estaba privado de su libertad, él no podía salir como cualquier hombre libre y viajar, él estaba custodiado por los soldados romanos. Sí, una situación no muy sencilla, no muy linda. Aún así, esta es una de las cartas más alegres, más felices que escribe Pablo. A mí me gustan mucho todos los capítulos. Elijo este capítulo simplemente porque hay que elegir alguna porción de la palabra de Dios, pero si tiene oportunidad este sábado de tarde, son solamente 4 capítulos, léanlo, reléanlo porque es maravilloso. ¿Qué encontramos en el versículo 1? A ver si podemos llegar a conclusiones similares. Fíjense que Pablo ya viene escribiendo, ya viene hablándole a los hermanos de Filipos. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, no sé si vivir o morir, qué es lo que prefiero, hago la voluntad de Dios. Y entonces dice, por tanto, viene analizando previamente, no tenemos tiempo ahora de hacerlo, y a mí me gusta mucho, es muy interesante en la versión en inglés, que trabajamos nosotros aquí, habla inglesa, hay 4, pero acá en español tenemos 5. 2 letras que juntas forman un condicional. Fíjense que habla de si alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia. En la versión inglesa que utilizamos la mayoría de los hermanos aquí, son 4 porque combinan los últimos 2 sí. En inglés es if. Y la condición sí lo usamos bastante. A veces, lamentablemente, de manera negativa, ¿no? A veces los hijos le dicen a los padres, si me amás, si me querés, entonces comprame esto. O por allí el novio o la novia le dice, si me amás, ay, por favor, regálame esto. Es como necesitamos demostrar algo que ya está declarado, algo que ya está establecido. ¿Se acuerdan Jesús en las tentaciones, allí en Mateo el capítulo 4? El enemigo, justo después que Dios le había confirmado a Jesús, tú eres mi hijo amado, en el desierto, llevado por el Espíritu, Satanás dice, sí eres hijo de Dios, y se lo repite, sí eres hijo de Dios, sí eres hijo de Dios, poniendo en duda. Ese uso no es el que Pablo le está dando aquí. Y a mí me gusta pensar en esto como fundamentos o como
peldaños de una escalera. A ustedes depende de lo que les gusta más, si hacer un poco de ejercicio subiendo y bajando escalera, como a algunas personas les gusta, o si les gusta el lado de la construcción, que hay muchos que les gusta ese área. Y a mí me gusta cómo el apóstol Pablo como que va construyendo en estos condicionales. Primero que nada dice, si hay alguna consolación, ¿en quién? En Cristo. Estoy en el versículo 1, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Si hay alguna consolación en Cristo. Estamos viviendo tiempos dificilísimos. Si alguien no ha sido afectado por el COVID de manera directa por estar enfermo él o algún familiar, yo tengo muchos amigos que han perdido padres o madres, papá, la mamá, hermanos, amigos cercanos, mucho sufrimiento. Cuando sufrimos a veces se nos cae la estantería, se nos rompen las estructuras que teníamos pensado, que estaban firmes, que nos levantamos, trabajamos y hacemos nuestras cosas. Cuando sucede una tragedia, se nos cae la estantería, como se nos desarma la estantería, como se solía decir. Y acá Pablo habla, si te pasa algo, recurrí primero ¿a quién? A Cristo. Y me gusta mucho. Pablo es complicado en algunas de sus epístolas, por ahí Romanos y alguna otra, pero acá para mí es muy sencillo, es muy claro en esta construcción de lo que es la familia de la iglesia. Primer fundamento, primer peldaño, consuelo en Cristo. La base tiene que ser Cristo. Y perdónenme, no estamos descubriendo la pólvora, no estoy diciendo nada nuevo, pero cuánto bien nos hace recordar que en medio de este mundo que realmente se está rompiendo a pedazos, lleno de oscuridad, llena de miseria, Pablo dice, nunca te olvides, por favor, que el fundamento, que la base es Cristo. A Cristo no quiero que lo tengas como teoría, dice Pablo. Lo digo yo, pero lo veo así, lo comparto con ustedes. Que el amor de Cristo, y ahí vamos al siguiente, que el amor de Cristo pueda formar parte de tu vida real. Que no sea una teoría, sí, Cristo, mi mejor amigo, que de paso esa hermosa frase, esa hermosa expresión, no sé cuán real es en la mayoría de nosotros. Porque con los mejores amigos pasamos tiempo, les contamos cosas, nos reímos, lloramos. Quizás hace semanas, meses, días que no reís o llorás con Cristo, que no le abrís tu corazón, que no pasás o que no paso tiempo meditando en su palabra, alimentándome. Cristo como base, pero con una dimensión real, viva, tangible en nuestra vida a través de su amor. Lamentablemente la palabra amor ha sido o está siendo tan mal usada que ha perdido, se ha vaciado su contenido. Primero Juan 4:8 se nos dice, Dios es amor. Dios es amor. Por la eternidad, dice Elena de White, que vamos a estar estudiando el insondable, inagotable amor de Dios. Y cada vez que descubramos una nueva faceta, un nuevo entendimiento, vamos a prorrumpir en cánticos de gozo. Ese amor inagotable tiene que formar parte del fundamento de tu vida cristiana. Lo tenemos a Cristo cada día, disfrutamos de su amor, lo compartimos y fíjense que Pablo sigue avanzando. Si alguna comunión del Espíritu. Fíjense que Cristo, y esto lo encontramos en Juan especialmente, cuando los discípulos estaban tristes, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Vendré otra vez, les dejo un consolador. El Espíritu Santo es el agente que Jesús nos ha regalado para justamente unirnos, justamente para explicarnos. Él nos dice, los guiará a toda verdad, les hará recordar todo lo que yo les he enseñado. Sin el Espíritu Santo, la comprensión que tengamos de Cristo y el amor que Él nos quiere dar se termina diluyendo sin que sea una realidad completamente comprendida. A ver, no podemos entender el amor de Dios y vamos a estar estudiándolo por la eternidad, pero creo que comprenden lo que estoy tratando de compartir. Con Cristo en nuestra vida, en la familia, con su amor,
guiados por el Espíritu Santo. Y fíjense que esto de alguna manera por allí podría llegar a sonar como algo tan repetitivo, pero sigue sumando un peldaño más, una capa más de fundamento. Si algún afecto entrañable, ¿qué es lo que amás? ¿Qué es lo que más? ¿Te preguntaste alguna vez? ¿Te pusiste a razonar qué mueve tu vida? ¿Cuál es esa motivación que te lleva a trabajar cada mañana? ¿Por qué vas a la escuela? Bueno, quizás los chicos dicen, bueno, porque mi papá y mi mamá me mandan. Y ahora que las escuelas por ahí se corta, se abre, se cierra con Zoom, pero igual, el concepto es el mismo, tenemos que asistir a clases. Tus hobbies, ¿tenés tiempo de dedicar algún ratito a tu hobby? ¿Qué es lo que mueve tu mundo? ¿Deseo de superación personal? ¿Arreglar la casa? ¿Tener un auto? ¿Qué es lo que bien en tu interior es lo que te motiva a hacer lo que te motiva? Perdón. ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que haces? Perdón. Acá habla de, después de la comunión del Espíritu, un afecto entrañable. Ese amor de Cristo traducido y reflejado en tu relación con los demás. Ya vamos a ir un poquitito, fíjese, estamos en el versículo 1, ya se me fueron casi como 20 minutos, pero mucha profundidad. Acá en Hong Kong, y permítame compartirles algo real que sucede en este lugar. Hong Kong tiene parte de isla y tiene parte de continente, que en realidad es China. Es muy rocoso, hay cerros, no son montañas, pero hay cerros altos. Construir en Hong Kong es muy, muy difícil porque donde quieras meter la pala hay piedra. Se demoran, acá hay edificios altísimos, se demoran años, literalmente 1 o 2 años, en solamente lograr romper las rocas, la roca, para construir el fundamento. Porque es durísimo, porque es dificilísimo profundizar para que la base de cualquier edificio que se quiera construir sea lo suficientemente sólida. La parte de edificio después lo construyen rápido, pero lo que son los cimientos se demoran muchísimo más que en otros lugares que viene la excavadora, se van para abajo, la tierra y a otra cosa, a construir para arriba. No es fácil esto de poder expresar o tener un afecto entrañable, alguna misericordia. Yo me lo imagino a Pablo, perdón que use mi imaginación, pero me lo imagino a Pablo desde la cárcel escribiéndole a sus queridos hermanos de Filipo. La carta está llena de amor, se nota que los amaba, que los apreciaba, que se sentía cómodo cuando podía estar con ellos. Y esto de la misericordia, esto del amor entrañable, esto de tener el Espíritu, la comunión del Espíritu, esto de tener el amor de Cristo, tenerlo a Cristo, terminan consolidando un fundamento inamovible, la roca que es Cristo Jesús. Y fíjense que Pablo, quizás hablando un poquito de manera teórica y haciendo como si tenemos esto, es ese condicional, si tenemos esto, entonces complete mi gozo. ¿Estás construyendo tu vida espiritual con estos peldaños, con estos fundamentos, con estas capas? Completad mi gozo, dice en el versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Fíjense que lo único que quería Pablo era completar lo que Jesús en su oración allí en Juan el capítulo 17, hablando con su Padre, orando por vos, por mí, por sus discípulos, que sean uno como nosotros somos uno. Y acá Pablo, este versículo es solamente acerca de la unidad. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dependiendo de las versiones, hay otras ideas. En inglés me gusta mucho porque habla de como si fuera una sola nota, como si todos los instrumentos al sonar armoniosamente generaran una música realmente agradable. Y para los que les gusta la música o están estudiando piano, guitarra, el instrumento que sea musical, por ejemplo una guitarra,
violín, si no están las notas, un piano desafinado, por más de que el intérprete sea genial, cuando está desafinado es como que duele, ¿no? Duele un poquitito así. Lamentablemente, porque muchas veces no tenemos a Cristo y este fundamento que estuvimos hablando todos estos minutos, venimos a la iglesia, nos sentamos de un lado de la iglesia, otras personas del otro lado, más adelante, más atrás, muchas veces quizás con alguna mirada recelosa, porque no sé, hace meses o años una opinión de tal o cual hermano o hermana que dijo, que no dijo, y quizás hasta una persona que entra a la iglesia visitándonos se siente querido y bien acogido, pero quizás después de un tiempito puede percibir que no hay una sola nota, que no hay esa unidad, porque no tenemos el mismo amor, porque las diferencias personales, porque el orgullo, aunque tenga razón, pero no se trata de quién tiene razón. Se trata de que lamentablemente muchas veces el enemigo logra dividirnos por cosas que si miráramos desde la perspectiva divina diríamos, ¿por qué perdemos tanto tiempo? Y fíjense que Pablo, hablando de la unidad, va al punto que yo les estoy mencionando. Fíjense el versículo 3 y 4. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No es fácil, ¿eh? El leerlo es precioso, hablarlo, predicarlo es facilísimo, pero ponerlo en práctica no es fácil. Y a medida que vamos creciendo y por allí Dios nos regaló la posibilidad de tener un buen empleo, una buena profesión, un buen estatus social, lamentablemente el enemigo nos hace pensar, nos hace creer que yo y entonces mi opinión vale y creo que comprendo lo que les estoy tratando de decir. El enemigo va a utilizar cualquier excusa para separarnos, para desunirnos. Y acá Pablo, inspirado por Dios, conociéndonos, aunque no nos conocía personalmente, pero el Espíritu Santo sí, me dice, Adrián, no hagas nada por contienda o por vanagloria. No funciona así. No funciona. No van a lograr nada. Antes bien con humildad. Lo que haces, hacelo por amor, con humildad. Y fíjense que dice algo que es dificilísimo. Realmente ponerlo en práctica, por lo menos para mí en muchas ocasiones, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Bueno, pastor, pero usted no sabe cuántos años gasté, cuántos recursos, cuánto tiempo físico para poder tener este título. ¿Cómo los demás superiores a mí si no saben nada? Y quizás nunca lo dijimos, ojo, quizás nunca lo dijimos, pero muchas veces nuestras actitudes hablan más fuerte que nuestras palabras. Bueno, pastor, pero bueno, lo que pasa es que esto, y no soy yo el que estoy hablando, es Dios el que nos está hablando, el que nos está diciendo, hermanos, ¿queremos llegar al cielo? ¿Queremos terminar de predicar el Evangelio siendo utilizados por el Espíritu Santo? ¿Necesitamos esto o las cosas no van a funcionar? No miren cada uno por lo suyo propio. Y fíjense perdón la expresión, lo obstuso que somos, lo cerrado que somos, que no logramos entender el engaño de Satanás. No sé cuántas personas están asistiendo a la iglesia de Olivos antes del COVID, pero somos 50, 60, 100, 120, 200 hermanos. Vamos a poner un número lindo, 200. Si yo tengo un problema y me centro en mí mismo y me aíslo y me cierro, soy yo solo preocupándome por yo solito, quizás no lo compartí con nadie, nadie orando por mí. Pero fíjense que el mandamiento de Jesús es, o la enseñanza de Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Fíjense si yo, sacando el orgullo, permitiendo que el Espíritu Santo me limpie, me empiezo a preocupar por los 200 y los 200 se empiezan a preocupar por mí, en vez de mi vida espiritual
pelearla individualmente y solito, tengo 200 personas orando por mí. Y yo estoy orando por 200 personas. Yo sé que el número es enorme. Dividámoslo en un grupo pequeño, 7, 10 personas. Fíjense que la enseñanza de Jesús es para nuestro bien. En vez de individualmente estar caminando de acá para allá solitos, amargados, si nos preocupáramos más por los demás preocupándose por mí, tendríamos un ejército unido, porque nadie estaría buscando por sí mismo lo que quiere, sino que estaríamos todos preocupados por los demás y los demás preocupados por mí, con una unidad y una fuerza que solamente Dios nos puede dar. Y cuán egoístas somos a veces. Y los versículos 5 en adelante son maravillosos. Vamos a leerlos porque el tiempo está volando. Después que Pablo construyó este fundamento, estos peldaños en la vida espiritual, dice en versículos 5 hasta el 11, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Él es Dios, era Dios a quien lo está presentando, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no dijo, no, bueno, que se arreglen los seres humanos. Adán y Eva pecaron, bueno, ya está. Consecuencia de la muerte. Que se arreglen. Eligieron a Satanás en vez de mí. Que se arreglen. No se agarró de eso. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. No cualquier muerte, ¿eh? Muerte de cruz. Me detengo un instante acá. Dios vino, Jesús, desde de lo mejor, porque no hay nada mejor que ser Dios, hacia abajo, caída en picada, por amor. No es que lo tomó por sorpresa, ya estaba planificado. Dejó de ser igual a Dios en el sentido de que no se quedó en donde estaba, bajó a la tierra. Y yo me imagino, bueno, los que hemos viajado a diferentes lugares o vivido en diferentes países, sabemos que es difícil adaptarse a las culturas. Imagínense para Jesús la cultura celestial a la cultura terrenal. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Cristo. Gálatas. La corrupción. Bueno, no tenemos tiempo de analizar, pero el pueblo de Israel estaba en lo más bajo de lo más bajo. Ahí vino Jesús. El shock cultural impresionante. Se hizo humano, se hizo siervo y estuvo dispuesto a morir. No cualquier muerte. No murió de viejito, sino muerte de cruz. Y desde allí, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Te sentís que estás en lo más bajo? ¿Sentís que Dios te abandonó? ¿No podés ganar la depresión? ¿No podés superar la muerte de un ser amado? Dios comprende tu situación. Jesús vivió eso. Jesús sufrió. Jesús transitó en este mundo para que puedas tener ese mismo sentir de no aferrarnos a lo que nosotros somos, a lo que hemos logrado, a lo que podemos ser, sino que estemos dispuestos a perderlo todo aparentemente. Pero Pablo lo dice en el capítulo 1, para mí el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que todo lo que somos, que todo lo que hagamos, que todo lo que logremos puede estar impregnado de este sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque si bien en unos pocos versículos vimos que Jesús bajó a la muerte, habiendo completado su misión, Dios lo volvió a exaltar a donde estaba. Y en este momento lo que está haciendo Cristo es trabajando por vos y por mí. Querida familia de la iglesia, en esta mañana yo quiero dejarte de manera más personal, porque si no se diluye. Quiero dejarte este desafío. Quiero dejarte esta renovación de tu vida espiritual. Espero de corazón que la mayoría, no puedo decir todos porque
Sé que no, porque la estamos peleando y a veces estamos en nuestra vida espiritual no en el mejor momento. Pero que puedas darle a Dios la oportunidad de construir en tu vida lo que Él quiere construir. Que puedas sacar el corazón de piedra, quizás utilizando un poquito el ejemplo que les di de acá de Hong Kong, para poder construir hay que sacar piedra, hay que romper, hay que destruir, porque si no, no se puede construir. Es lo que Dios quiere hacer, es sacar nuestro corazón de piedra y poner uno de carne. Él quiere que puedas construir sobre Él, que puedas recibir su amor, que te dejes guiar por el Espíritu Santo, que tus motivaciones puedan ser las de Él, que esa misericordia que Él nos da la podamos compartir con los demás, que en tu transitar, no solamente los sábados cuando vamos o no vamos a la iglesia, cuando nos conectamos o no nos conectamos en Zoom, sino cuando de domingo a viernes, cuando hacemos nuestras actividades, nuestros trabajos, nuestros deberes de la escuela o de la universidad o los parciales, los exámenes, lo que hagamos, siempre podamos tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que dejemos de mirarnos a nosotros mismos, que dejemos de centrarnos en nuestros problemas y empecemos a mirar a los demás. ¿Cuáles son sus necesidades? Porque es garantía de Dios. Cuanto más demos, más vamos a recibir. Cuanto más podamos ayudar, más gozo genuino habrá en nuestro corazón. Cuanto más podamos reconocer que Dios es el dador de todo y que yo puedo utilizar esos dones para servir y ministrar a los demás, más felices vamos a ser. Y no estoy hablando de abundancia material, abundancia en dinero, abundancia en cosas que van a ser destruidas cuando venga Jesús, sino es en ese gozo, en esa alegría que solamente Dios nos da, esa paz. Cuando podemos ver la sonrisa de alguien que hemos ayudado, que no nos puede devolver esa ayuda. Cuando podemos ver, y no sé si la Iglesia de Olivos tiene el programa de ayuda urbana o algo similar. Qué hermoso. He tenido la oportunidad antes de venir para Asia de participar varias veces con los jóvenes de Corrientes, estaba trabajando allí. El mero hecho de ir y entregar algo, cantar, orar, en esos rostros que muchas veces quizás afectados un poco por el alcohol o los problemas mentales, esa mirada de aprecio, de agradecimiento, de decir gracias por hacerme sentir persona. Obviamente lo son, pero a veces Satanás nos hunde tanto que pensamos que no merecemos nada. Que este sentir que hubo en Cristo Jesús lo podamos tener todos individualmente, y cuando se empiece a contagiar el mundo, y Jesús lo dijo, el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos cuando os améis los unos a los otros. Con este amor, no con el amor de acá para afuera, con este amor entrañable, con esta humildad, con este sentir que los otros son superiores a mí, no para estar agachado y arrastrándome como un trapo sucio, no, con la dignidad de ser el hijo del Rey del universo, pero estimando a los demás por sobre mí. Que en este sábado podamos vibrar con el amor de Jesús, que este sábado podamos reconsagrar nuestra vida a Jesús, que podamos pedirle perdón por nuestro egoísmo, que podamos pedirle perdón por tantas veces haberle fallado a Él, haber herido a nuestros hermanos, nuestra familia dentro de nuestra casa, y que podamos pedirle a Él que día a día Él pueda construir en nosotros eso que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Separados de mí, nada podéis hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense, los dos extremos. Sin Jesús nada, con Él todo. Quiero invitarte a que en esta mañana o cuando estés mirando este sermón puedas proponerte en tu corazón permitirle a Dios trabajar en tu vida. Él nos conoce en el capítulo 3, Él nos dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Gracias por este tiempo que me han permitido compartir con ustedes la palabra de Dios y que lata nuestro corazón con una sola nota, con una armoniosa melodía que pueda dar olor grato de vida para vida
porque hay mucha gente que realmente necesita conocer el amor de Dios y Dios te quiere utilizar para ser canales de luz. Oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque nos quieres enseñar tantas cosas. Gracias porque tu amor es insondable, pero tú nos quieres mostrar y seguir demostrando que nos amas y que todo lo que haces por nosotros es para nuestro bien y nuestra salvación. Perdón, Señor, por nuestro orgullo. Perdón porque muchas veces hemos intentado construir nuestra vida espiritual en experiencias personales, sin darnos cuenta de que si no te tenemos a ti, si Cristo no es el fundamento, en vano construyen los constructores. Y, Señor, que en este sábado podamos permitirte cambiar nuestro corazón, sacar la piedra y poner tu corazón amante, un corazón unido a ti, para que el mundo sepa que somos tus discípulos. Y como un solo cuerpo, como un solo ejército, podamos terminar con un fuerte pregón, la predicación, y Jesús pueda venir pronto a buscarnos. Bendice a cada uno de los hermanos, hermanas, los niños, los jóvenes de la Iglesia de Olivos, y que prontito ya no tengamos que estar utilizando la tecnología para comunicarnos, sino que en el cielo podamos disfrutar para siempre contigo, Señor. Gracias por perdonarnos y amarnos en el nombre de Jesús. Amén.